Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la porción número 7 del estudio de la Torá que iniciamos hace unas semanas, y la parashá que vamos a estudiar se llama Vayetze y traduce al español como y salió. Y esta porción nos va a relatar cómo Jacob sale de la tierra donde vive hacia Harán para encontrar una esposa entre sus parientes como se lo pidiera su padre y su madre. Veremos que allí se queda alrededor de 14 años y en vez de una esposa sale con 2 esposas, Lea y Raquel. Y además de eso, las siervas de ambas también le dan hijos. Y con esto veremos el nacimiento de las 12 tribus de Israel. También veremos cómo pasados 20 años, Jacob huye de Harán para poder regresar a su tierra, ya que Labán, su suegro, a base de engaños, nunca quiso que Jacob saliera de su lado, porque él sabía que el Eterno estaba con él. Entonces, hoy vamos a estudiar la primera lectura o aliyá de esta porción de Vayetze, que comprende Génesis capítulo 28 del 10 al 22. Y aquí las escrituras nos relatan que Jacob, en el versículo 10, capítulo 28, salió de Berseba y fue para Harán. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y por ella los ángeles del Eterno subían y bajaban. El Señor estaba de pie junto a él y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Amén. Entonces Jacob tuvo que salir de su casa rápidamente, porque a raíz de que él recibe la bendición de primogénito, su hermano Esaú lo quería matar. Pero antes de partir, su padre Isaac le entrega otra bendición, y es la bendición de Abraham. En la bendición de Abraham, él estaba recibiendo la promesa divina de tierra y descendencia, de acuerdo a Génesis capítulo 12, del 1 al 3, y Génesis 17, del 6 al 28. Y aquí se nos dice que en Génesis 28, del 3 al 4, y el Dios Todopoderoso te bendiga. Esta es la bendición que le da a su padre. Te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos, y te dé también la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Y lo interesante, hermanos, es que en este momento Jacob estaba saliendo de la tierra prometida. Además, Jacob no tenía descendencia, era soltero. Es por esto que lo están enviando a la tierra de la familia de su madre para que busque esposa. Entonces, la bendición podría sonarle a él como: pero ¿por qué mi padre me está dando esta bendición? Pero en realidad, lo que Isaac estaba entregando era una bendición profética.
El Eterno advirtió a los patriarcas que antes de recibir la tierra iban a recibir la descendencia, vendría la descendencia. Por eso era tan importante que así como Isaac buscó una mujer dentro de la familia de su padre, o sea, no él mismo, sabemos que su padre envió a Eliezer a buscarla, pero entendemos el concepto, que la mujer no era de Canaán. Por eso también era importante que Jacob fuera ahora a buscar esposa. Sin embargo, no debía casarse con una mujer cananea, sino con una mujer dentro de su propia parentela, tal como había hecho su padre. Y esta no fue solo una bendición o una promesa, sino una orden. Y Jacob obedeció. Entonces, él fue ¿a dónde? A la tierra de la familia de su madre Rebeca. Génesis 28:5 dice que Isaac despidió a Jacob y este fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Y es muy interesante, hermanos, una vez más, que este hijo, Jacob, tenía que salir de la tierra prometida para recibir la promesa, mientras que el otro hijo, Esaú, tenía que quedarse. Jacob regresaría 20 años después, hermanos, mientras que Esaú se iba a retirar al otro lado del río Jordán, donde la tierra era más adecuada para la crianza de ganado y cacería. Sabemos que cuando Esaú supo que su padre había bendecido nuevamente a Jacob y lo había enviado a buscar esposa de entre su familia, toma otra esposa para él, y es a Mahalat, la hija de Ismael, hijo de Abraham. Y esto, como ya hemos mencionado, fue un acuerdo, un pacto entre Esaú e Ismael, porque él tenía la esperanza, Esaú, de que al morir su padre Isaac, él mataría a Jacob y recobraría la primogenitura, y sería como que Ismael también la volvería a retomar, pues como ya él iba a estar casado con uno de su hija, su descendencia heredaría las promesas que él no había recibido en un principio. Vemos aquí que una de las razones por la que Jacob tenía que salir de la tierra prometida es porque él tenía que tener un encuentro con el Eterno. Él conocía al Eterno como el Dios de su padre, pero todavía no lo conocía de manera personal. Vemos entonces que en el camino a Harán, Jacob tiene ese encuentro. Él no había tenido una relación íntima, personal, con el Dios de su padre y el Dios de su abuelo Abraham. Entonces, aquí la escritura nos hace el relato en Génesis 28, del 10 al 14, de lo que ya leí en un principio, de cómo él tiene ese sueño, en donde él ve la escalera que está tocando el suelo, pero que conecta con el cielo. Y vemos cómo el Eterno mismo le confirma a Jacob la bendición que Isaac le dio antes de partir. Y de acuerdo a Salmo 105, del 8 al 11, dice que para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. También lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Para Jacob era importante este evento, recibir esta confirmación del Eterno mismo. Recordemos que cuando él suplantó a su hermano a base de engaño para recibir la bendición de primogenitura, él le expresó a su madre que él tenía el temor
en vez de recibir una bendición, podría recibir una maldición. Así que esto de que el Eterno mismo confirmara la bendición, traía paz a su vida. El Eterno le estaba diciendo que lo que había sucedido estaba bajo su control. Y el Eterno le dice en Génesis 28:15, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Hermanos, nunca dudemos que lo que el Eterno comienza no lo deja a la mitad. Él siempre completa la obra que Él comenzó. Y esto lo vemos en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Entonces Jacob tuvo esta revelación a través de un sueño, pero fue muy vivido. Fue un sueño tan real que podría decirse como si fuera una visión. Y él quedó impactado. Él supo de inmediato que había sido algo del Eterno. En Génesis 28 del 16 al 17 dice que Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo, tuvo temor y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Jacob se dio cuenta de que el lugar donde durmió era un lugar muy especial. La casa de Dios en hebreo Bet Elohim y la puerta del cielo en hebreo Shahar HaShamayim. Es un lugar donde la tierra se conecta con el cielo, donde el hombre podía o puede conectarse con Dios. Sabemos que años más tarde en este mismo lugar se levanta el templo. ¿Cómo reacciona Jacob ante este sueño? Dice Génesis 28 del 18 al 19, y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima, y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces, al lugar donde él durmió, donde él ungió la piedra, le puso el nombre de Betel, que traduce casa del cielo. Casa de Dios, Betel. Entonces, es interesante cómo hemos visto que el Eterno transfiere su lugar de residencia del cielo a la tierra en el jardín del Edén. Y luego regresa al cielo otra vez. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque Jacob estaba verdaderamente atónito ante todo lo que el Eterno le había mostrado. Esa escalera conectaba el cielo con la tierra y es por eso que llaman lugar Betel o casa de Dios. Lo que quiere decir que es casa del Dios, de Elohim. Y esta escalera representa a Yeshua, ya que Yeshua es aquel que conecta la tierra con el cielo. También en esta visión podemos comprobar lo que nos dice y nos relata Daniel. Cuando nosotros oramos, levantamos un clamor, el Eterno envía la respuesta de nuestras oraciones a través de ángeles. Y es por esto que en el sueño él veía ángeles que subían y ángeles que bajaban. Maravilloso todo lo que el Eterno le mostró allí a Jacob. Luego vemos cómo él se levanta y entonces unge la piedra. Y esto de que él unja la piedra en donde él se había recostado para dormir, ¿qué significado tendría con esto? Sabemos que
este evento de que él ungió la piedra sucedió alrededor de 1800 años antes de que Yeshua viniera a la tierra. ¿Por qué él lo hizo? No sabemos. La escritura no nos da muchos datos, pero es muy posible que él quisiera establecer un nuevo lazo, un pacto entre él y el Eterno, porque luego vemos que él hace un voto. Ahora, esto de que una piedra o un poste fuera levantado como pacto no era algo desconocido. Lo que sí no era muy común era ungir con aceite una piedra. Esto no era algo que se hacía. Es por eso que podemos pensar que Jacob quería establecer algo mucho más profundo. Y es posible que fuera hasta profético. ¿Por qué? Porque ungir, sabemos que en hebreo el ungido es el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Yeshua. Entonces, un ungido es uno también que es el elegido. Es por eso que es ungido, un Mashiach. Entonces, vemos que hay características aquí importantes, porque puede ser que lo que quisiera es establecer algo, una relación más firme, utilizando la roca donde él durmió, que también es una representación de Yeshua, porque en la escritura sabemos que él es la roca. Hermanos, vemos cómo luego Jacob unge esa piedra. Y en Génesis 28, del 20 al 22, dice que él hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Jacob puso una condición al Eterno. Si el Señor lo cuidaba y le permitía regresar con su familia, entonces él le prometía reconocer a Adonai como su Dios, construir un templo a Dios y dar el diezmo de todas sus ganancias. Sabemos por el relato de la historia que ahora inicia una nueva etapa en la vida de Jacob. Vemos y vamos a ver la fidelidad y la bendición del Eterno hacia Jacob va a ser vista y va a ser clara a los ojos de todo aquel que le rodea. Las palabras "he aquí, yo estoy contigo" se van a manifestar de una manera maravillosa. Y es, hermanos, lo que cada uno de nosotros debemos anhelar. Que el Eterno nos diga: he aquí, yo estoy contigo. Shalom, shalom.